La vida se repite. Tras conocer varios casos criminales similares, el siguiente suele tener el mismo escenario. ¿Te gusta escuchar sobre casos criminales? En nuestro trabajo, a menudo nos encontramos con casos que no se pueden cerrar en un episodio de unos cuantos minutos. Creamos el perfil Patrulla Criminal en Hero para quienes buscan algo más. ¿Por qué conviene suscribirse a Patrulla Criminal en Hero? Por 6 euros al mes obtienes acceso a materiales de video exclusivos que no están disponibles públicamente, la posibilidad de ver nuestros videos estándar completamente sin anuncios y acceso a archivos y documentos únicos. Incluye expedientes de casos interesantes y protocolos de interrogatorio de testigos. Sin embargo, no se trata solo de acceso al contenido, sino sobre todo de un apoyo real a nuestra misión. Gracias a sus suscripciones podemos grabar nuevos reportajes, cada uno de ustedes se convierte en parte de nuestro equipo. Suscríbanse a nosotros en Hero. ¿Qué/diagonal? Criminal Ni Patrol, el enlace está en la descripción del video. Quienes nos apoyaron por Patronite o YouTube recibirán un cupón para acceso gratis a Hero. Nos vemos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminal Ni Patrol. Bueno, lamentablemente, como a veces sucede, no quiero decir que sea frecuente, teníamos preparado otro episodio para hoy, pero de nuevo es difícil ignorar esto. Sobre lo que sucedió ayer en Usca, bueno, creo que fue una gran tragedia. Aunque sea por nuestro canal, de alguna manera todos estamos acostumbrados a hablar de crímenes. Es ese tipo de canal. Nos hemos acostumbrado a que un delincuente es simplemente un delincuente. A veces hay otros tipos de cosas, como por ejemplo una enfermedad mental. Podemos explicarlo de alguna manera, pero creo que son cosas que los sorprenden tanto a ustedes como a mí, a nosotros aquí, a mis compañeros del canal. Es cuando mata a una persona de la que, bueno, se esperaría que si algo sale mal, brindaría protección. Un hombre con uniforme, aunque probablemente él rara vez usaba ese uniforme, porque normalmente son personas que cumplen su servicio de civil, pero no importa, es una formación uniformada, así que son personas de las que no esperamos que sean quienes nos ayuden o nos apoyen en caso de necesidad. Aquí resultó que esa persona con uniforme mató, es otra historia impactante, lo que sucedió justo ayer en Woce. Este caso, como pueden ver, tiene apenas unas pocas horas, así que por supuesto no sabemos todo. No sabemos sobre esos detalles, pero podemos suponer por qué pasó todo esto. Podemos suponerlo porque son una especie de hipótesis. Más o menos ayer a las 21:30 en uno de los edificios de la calle Bautizca. Justo en el edificio, bonito, pintado de rosa y blanco, con mucho verde enfrente, aunque ahora hay mucha nieve, más o menos. 21:30 hubo una pelea en uno de los departamentos, en un departamento en el primer piso. La gente se pregunta qué pasa, porque no es una pelea común como las que seguramente hay cientos de miles todos los días en Polonia, sino una pelea en la que alguien grita, pide ayuda. Los vecinos de abajo oyeron claramente la voz de la señora Violeta. La señora Violeta estaba en ese departamento en ese momento y claramente pedía ayuda. Se oían pasos fuertes, creo que también movimiento de muebles y gritos de auxilio, un verdadero horror. La gente se reunió y vio que aquí en la escalera había una mujer herida, pero estaba inconsciente, en estado grave. También conocían a esa mujer. La señora Malwina solía vivir en este edificio, luego se fue y se mudó con su esposo a Varsovia. Hubo movimiento, confusión. Los policías llegaron rápidamente y aquí resultó que, ante todo, había que ayudar a esa mujer que, ensangrentada e inconsciente, yacía en el pasillo. Entraron y ahí empezaron a luchar, a someter al hombre que estaba ahí, que era especialmente agresivo, decidido, diría que un oponente difícil, porque como dicen los vecinos, Piotr, porque así se llama este hombre, es un tipo grande, fuerte, bien construido, un hombre fuerte, y de verdad
Qué bueno que vinieron los policías que pudieron controlarlo, porque si hubiera venido otra patrulla, digamos una patrulla menos fuerte físicamente, podría haber salido mal. No es de extrañar, este hombre que fue detenido por los policías después de una pelea, un forcejeo, pues los policías dicen que él estaba agresivo, como alterado, como si hubiera consumido algo. Él es un oficial del SOP, es decir, del Servicio de Protección del Estado, una formación especial que se encarga de eso. Claro, el SOP es la continuación del BOR, o sea, la Oficina de Protección del Gobierno. Ellos son las personas que diariamente protegen a las figuras más importantes del país, el primer ministro, el presidente, el ministro y dependiendo de la necesidad también a otras personas. Así que son personas que no protegen a un ciudadano común como Kowalski cuando alguien le amenaza, sino que protegen a personas que tienen una influencia directa en el destino del país. Y eso sin hacer declaraciones grandilocuentes. Pero así es porque en caso de peligro mucho depende del primer ministro o del presidente. Así que también es una formación especial de personas que están predispuestas para simplemente estar en ese tipo de formación. Aquí fue, creo que es un shock. Es como una especie de incredulidad también un poco para nosotros, que se trata de un oficial del SOP, del Servicio de Protección del Estado, y no de una persona que apenas empezó a trabajar. Es un oficial con el rango de mayor y 23 años de experiencia laboral, así que es un veterano que ya ha trabajado muchos años en el SOP. Bueno, lo que pasa en el SOP es como otra historia aparte. Quizás volvamos a eso más adelante, pero el hecho es que sobrevivir tanto tiempo en el SOP también es todo un logro. Digo que los policías pudieron manejarlo porque Piotr realmente era un hombre atlético y fuerte, como prácticamente todos en el SOP, así que era un oponente realmente peligroso. Él en realidad no se encargaba de la protección directa, no era, como se dice, un parachoques, era pirotécnico, es pirotécnico, así que participaba en la seguridad. Bueno, ciertamente en el SOP es una formación bastante grande, aunque no tan grande como la policía o los bomberos. No sabemos exactamente porque eso es confidencial, pero en el SOP se suponía que trabajarían alrededor de 3.000 personas. También hay una ola de renuncias allí, especialmente en el año 2023. Tienen problemas para reclutar personal. Se estima que laboran unas 2.500 personas. Por supuesto, los más conocidos o visibles son los que están en la protección directa, lo que se llama la zona cero. Pero también hay otras personas que llegan para hacer inspecciones. Algunas de esas inspecciones comienzan varios días antes. Entre otras cosas, son inspecciones pirotécnicas. Revisan si no hay algún artefacto explosivo colocado en algún lugar o si no se puede colocar uno en el último momento. Son personas con una gran, diría yo, especialidad y habilidades, porque hoy en día una bomba ya no parece una bomba. Así que realmente son personas muy buscadas en el mercado y, como dije, de una especialidad muy alta. Piotr era ese tipo de persona en su día a día. Vivía en Varsovia, donde está el SOP. Venía bastante seguido a Ustka, porque de ahí son sus suegros. Esos suegros vivían en ese departamento. Era así. Como son vacaciones de invierno, vinieron por eso. Estas vacaciones en Mazovieckie empezaron hace una semana, así que más o menos hace una semana llegaron a Ustka y estaban pasando las vacaciones con los suegros. Él, Piotr, su esposa Malwina, una mujer de 40 años, ella acaba de cumplir 40 años, dos hijos. La pequeña Anielka, una niña de unos 4 años, y el hijo mayor, que tiene unos 6 o 7 años, vinieron de vacaciones, estuvieron una semana y pasaron las vacaciones, no pasó nada. Parece que todo era normal hasta la noche de ayer, cuando comenzó una gran pelea, un verdadero infierno que estalló en ese departamento.
Hoy leí un relato casi increíble de la señora Julia, que vive un piso más abajo, o sea, en la planta baja, y ella cuenta lo que hizo su esposo en el momento en que escuchó, o sea, ayer como a las 21:30. Él corrió hacia arriba, entró a ese departamento, la puerta estaba abierta y en el camino tuvo que ver a la señora Malwina herida y ensangrentada. De eso se deduce que él vio cómo Piotr seguía apuñalando a su suegra, que él mismo intentó de alguna manera luchar contra ese hombre, incluso lo golpeó con un florero y al parecer al mismo tiempo el suegro también lo golpeó con una silla. Esa es la versión de los hechos según la vecina. Todo eso muestra que ahí hubo una lucha trágica a muerte, donde Piotr tomó un cuchillo y hablando claro quería matar a todos los miembros de su familia. Primero apuñaló a su esposa con ese cuchillo, luego no sabemos en qué circunstancias, pero probablemente también quiso matar a su hijo, porque ese niño, por suerte, logró escapar de ese departamento. Él corrió a la casa de la vecina de arriba, pero tiene una herida en la espalda, como si en el último momento Piotr hubiera intentado atacarlo también y alcanzó al niño que estaba escapando. También la suegra de Piotr, la señora Violeta, tiene heridas de cuchillo y el suegro también resultó herido. Pero la verdadera pesadilla le pasó a la pequeña Aniela, esa niña de 4 años. Con ella Piotr se encerró en una de las habitaciones y ahí la mató. Asesinó a su propia hija de 4 años. Increíble, aterrador. Cuando llegaron los paramédicos, por supuesto, intentaron salvarlas, trataron de salvar tanto a la señora Malwina como a la pequeña Anielka. La reanimación duró casi 1 hora, pero no lo lograron. En cuanto a los hechos, la pequeña Anielka murió en el lugar. Fue asesinada allí por su propio padre. La esposa, en estado grave, crítico, fue trasladada al hospital también en estado crítico, así fue ayer. Al hospital también fue llevada la señora Violeta, la suegra de Piotr. Hoy sabemos que sí, ella sigue crítica, así que es difícil decir qué pasará. Al parecer, la condición de la suegra ha mejorado, que de alguna manera se está recuperando, pero aún así el pronóstico es incierto. El suegro tuvo lesiones leves, así que él y el nieto, ese niño que logró escapar, simplemente fueron dados de alta del hospital y pudieron regresar a casa. El propio Piotr, ese agresor, un verdadero loco, creo que también intentó suicidarse o fue alguna especie de manifestación justo antes de que llegara la policía. No tiene heridas de cuchillo, fue detenido y está en el hospital. Todos ellos están en el hospital en Supsk, pero él está fuera de Supsk también. Creo que aquí tanto la policía como la fiscalía no quieren decir dónde está porque puede pasar cualquier cosa. La gente está muy furiosa en estas situaciones y no sabemos dónde está. Supuestamente está fuera de Supsk. Ahí lo están vigilando los policías. Yo diría que está en buen estado. Así que creo que mañana ya será posible interrogarlo. Solo se le presentarán cargos por delito menor. Estos son los hechos que indican que de repente parece que sucede sin una razón clara. Piotr, un agente del Servicio de Protección del Estado, perdió el control y anoche intentó matar a todos los miembros de su familia, a su esposa, a sus suegros, a sus 2 hijos y mató a la pequeña, a esa niña de 4 años. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? Creo que todos intentan responder a eso. Por supuesto, siempre buscamos qué estaba pasando en su trabajo. Y eso es lo que diría. Desafortunadamente, esta historia se repite. El 25 de octubre del año pasado, hace solo 3 o 4 meses,
Piotr se somete a exámenes, son exámenes especializados, exámenes también con el psicólogo y por supuesto exámenes físicos, porque hay que estar en forma tanto física como mentalmente. Piotr pasa todos estos exámenes con éxito y esos exámenes, diría yo, tienen que ser muy precisos. No es solo un funcionario que protege a ciudadanos comunes como Kowalski o Nowak, sino a las personas más importantes del país. Así que esos exámenes tienen que ser especialmente precisos. Bueno, parece que él pasa por esos exámenes. Recibe un certificado de aptitud para trabajar, también un certificado de que puede portar armas. En el caso de un pirotécnico, el término arma tiene un alcance más amplio. Es un especialista, diría yo, de una clase mucho mayor que simplemente disparar una pistola o un arma larga, pasa a prueba. Hoy sus compañeros dicen que están en shock, que Piotr era considerado una fuerza de calma, de autocontrol, que nada indicaba que algo así pudiera suceder. Y no puede simplemente llegar al punto de querer acabar con su propia familia. Y entonces todos se preguntan, ¿qué pasó? No tenemos preguntas ni respuestas para eso. Quizás Piotr lo diga durante el interrogatorio mañana o pasado mañana, pero tampoco es la primera vez que pasa algo así. Cuando yo era jefe del departamento de investigaciones, siempre antes de las fiestas, antes de las vacaciones, antes de que la gente tuviera esos descansos largos, decía que había que reforzar los grupos de investigación porque las vacaciones, como decía, o las fiestas pueden ser sangrientas y así es como realmente sucede. Yo creo que es un problema que afecta a muchos funcionarios de todos los servicios, policías, soldados, guardias penitenciarios, el Servicio de Protección del Estado y los guardias municipales. Dos mundos, el mundo en el trabajo, un mundo que es sumamente importante después de unos años o muchos años de trabajo, porque muchas veces, como también verán, esos ejemplos muy drásticos se refieren justamente a funcionarios que ya tienen muchos años de experiencia, son respetados, son experimentados, son personas que ya tienen cierto tipo de trayectoria profesional y de repente esa ruptura, ese colapso ocurre precisamente en una persona así y todo es increíble porque todos lo conocemos como alguien en quien se puede confiar. Se produce un desgaste del material. Esa vida, porque es bueno, esa vida laboral pasa a primer plano y ahora un viaje así con la familia en las vacaciones, pues es algo completamente diferente. Hay que encontrar tiempo para los hijos, hay que encontrar tiempo para cosas que quizás a uno ni siquiera le interesan. Todos también de alguna manera apretados en un departamento pequeño, los 6 en casa de los suegros. Creo, realmente Piotr quería este viaje. Tal vez ayer a las 21:30 tenía otros planes. Su esposa dijo algo completamente diferente. Pero también tenía que ser así, que él era de alguna manera como una bomba de tiempo, como un volcán en el que todo el tiempo algo se calienta, se enciende. Tal vez el hecho de que era un viaje no muy deseado con la familia, pasar el tiempo con los suegros, o tal vez también pensaba así, porque pudo haber sido así. Hace poco, hace una semana, fue destituido el comandante del Servicio de Protección del Estado. Lo destituyeron por algunas cosas. En la empresa eso es común y se comenta. No tenía con quién hablar y estaban pasando cosas importantes relacionadas incluso con el hecho de que él trabaja ahí. Él está aquí de vacaciones. Al día siguiente tiene que planear alguna excursión, ir al mar o al museo y eso es algo. Llega ese impulso porque a menudo en esos procedimientos que llevábamos ocurre una chispa, un impulso, una palabra, un gesto, no esos planes y ocurre una explosión.
pero eso tampoco sucede de inmediato, seguro. No, nadie lo veía desde afuera, todos consideraban a Piotr como una persona tranquila, que se detenía, decía buenos días. Ese hombre también debía estar ardiendo por dentro. Y también no creo que sus compañeros de trabajo no hayan notado algo en él. Y aquí hay otro problema con el que yo también me he encontrado en el trabajo. Es el problema de las personas experimentadas, personas en las que se puede confiar todos los días, porque incluso si vemos que algo le está pasando, ¿qué se supone que debemos hacer? No se puede iniciar un procedimiento en todas partes. El procedimiento significa que esa persona está suspendida de sus funciones, que le han quitado el arma y en perspectiva podría perder su trabajo. Luego, como que todo el odio de esto recae sobre quien inició todo esto, quien comenzó ese procedimiento. Muchas veces esto depende de los psicólogos. Una persona va, conversa unos minutos y el psicólogo dice que todo está bien y es apta para el servicio. Y también sabemos, como ustedes saben por nuestro canal, que a veces hay criminales que van a observación psiquiátrica en un centro cerrado y esa observación dura medio año o incluso más, solo para determinar qué hay dentro de esa persona. Entonces, ¿puede una conversación tan corta con un psicólogo aportar algo? Pues en mi opinión, lamentablemente, esto es solo de mentira, porque además de que tal vez no sirva de mucho, también hay personas, especialmente las experimentadas. Los oficiales saben camuflarse muy bien, por dentro están hirviendo, pero por fuera parecen un oasis de tranquilidad. Esa es mi sugerencia y que así pudo haber sido en este caso, porque lamentablemente la vida se repite. Al conocer una docena de casos criminales con ese trasfondo, el siguiente presenta el mismo escenario. Bueno, en cuanto al destino de Piotr, parece que ese destino es obvio. Mañana o a más tardar pasado mañana se le presentarán cargos. Estos son cargos que hablan del asesinato de su hija, su hijita, intento de asesinato de su suegra, intento de asesinato de su esposa, causar lesiones a su hijo o tal vez también intento de asesinato tanto de su hijo como de su suegro. En consecuencia, enfrenta cadena perpetua. Será evaluado psiquiátricamente, aunque hace unos meses ya se sometió a estos exámenes. Bueno, parece que aquí los médicos no tendrán dudas de que en el momento en que hizo todo esto, es decir, ayer, era consciente de sus actos y simplemente de lo que estaba haciendo. Hoy sus superiores ya han iniciado el procedimiento, ya está en marcha el proceso para expulsarlo del servicio. Creo que en el contexto de lo que sucedió y de su destino, el hecho de que sea expulsado del servicio ya tiene menos importancia. ¿Recuerdan esas historias? Siempre surgen cuando pasa algo tan monstruoso y aterrador. Hacemos este episodio simplemente para hablar de esto, para llamar la atención sobre lo que hay que mejorar. Nunca hay una garantía del 100%, pero podemos hacer algo. Ya he mencionado antes que en las formaciones y servicios uniformados hay psicólogos a los que un policía o alguien de los servicios puede acudir para obtener asesoría. Es un malentendido pensar que esos psicólogos deberían ser sacados de las formaciones uniformadas, que el policía debería tener la posibilidad de ir tranquilamente a hablar con un psicólogo sin necesariamente temer que ese psicólogo, que también lleva uniforme, al enterarse de que tiene problemas, irá con su superior y le dirá que deben quitarle el arma porque pueden pasar varias cosas. Por eso, entre otras cosas, los uniformados no van al psicólogo, así que hay que sacarlos. Yo pienso que esos psicólogos deberían estar fuera de la comisaría. Quienes portan uniforme deberían tener dinero para buscar y pagar consejo con tranquilidad. Para que tengamos la garantía de que ese psicólogo realmente entró en su mente y realmente vio lo que hay en esa cabeza,
Y no solo que uno finge y el otro finge que cree en todo eso. Esa es una de las cosas de las que hablaba. Hay muchas de esas situaciones. ¿Recuerdan? El año pasado hablamos de Prusicach. Ahí hubo una tragedia. Un comando carcelario, porque también es una persona experimentada, el comandante de una unidad que entraba a la prisión cuando había disturbios, cuando era necesario pacificar a los presos. No, él mató a tiros a sus dos hijos, una niña de 5 años, un niño de 9 años, y también mató a su suegra. Eso fue el año pasado. Hace 2 años un soldado de la Marina mató a su hijo de 6 años. Y podríamos multiplicar estos casos y hablar de muchos más. Realmente hay muchos. Así es también. Todos vemos y observamos a diario el aumento de esta agresión. La agresión está en todas partes, en la calle, en el trabajo, donde sea que trabajemos. Resulta que esas personas simplemente se han vuelto insoportables muchas veces. Así que, proporcionalmente, también habrá cada vez más personas que tendrán problemas en los servicios uniformados, incluso con una selección estricta, proporcionalmente, habrá más. Así que simplemente tenemos que ser conscientes de eso. Esa agresión suele ser un escenario repetitivo. Normalmente ocurre cuando el funcionario, la persona con uniforme, está de vacaciones, está de baja médica o tiene algún tiempo libre y simplemente no puede cambiar de ese modo de trabajo al modo de descanso. El trabajo se ha convertido en el hogar y el hogar se ha convertido en el lugar donde de alguna manera se trasladan esas frustraciones. Y ese es un problema con el que hay que lidiar en este momento. La mayoría de las veces esa frustración se traslada a los miembros de la familia. Ellos son los culpables, ellos son los que están más cerca de esa explosión. Pero también puede pasar que se traslade a personas completamente diferentes. En Cracovia tuvimos un caso de asesinato de un médico por parte de un guardia penitenciario. Para alguien como Piotr, funcionario de la SOP y experto en pirotecnia, las consecuencias de que su frustración se trasladara a otros podrían ser mucho más graves y, diría yo, trágicas. Y eso es todo por hoy en este episodio, así lo diría rápidamente. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, sigan lo que está pasando en Polonia junto con nosotros. Nos vemos en los próximos episodios. ¿Te interesan los casos criminales? En nuestro trabajo a menudo tratamos casos que no se resuelven en un solo episodio. Creamos el perfil Patrulla Criminal en Hero para quienes buscan algo más. ¿Por qué vale la pena suscribirse a Patrulla Criminal en Hero? Por 6 euros al mes obtienes acceso a materiales de video exclusivos que no están disponibles públicamente, la posibilidad de ver nuestros videos estándar completamente sin anuncios y acceso a archivos y documentos únicos. Incluye acciones de casos interesantes como protocolos de interrogatorio. No es solo acceso al contenido, sino también apoyo real a nuestro trabajo. Gracias a sus suscripciones grabamos nuevos reportajes y cada uno de ustedes es parte de nuestro equipo.